Hola, hola, ¿cómo están, estimados amigos, amigas? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Los saludo cordialmente en esta noche, en esta cuarta sesión, cuarta clase, como quiere llamarse, en relación al curso de Self-Coaching Tools o herramientas de auto-coaching, ¿no? Es un gusto, ¿verdad? Es un gusto, ¿verdad?, poder reencontrarnos nuevamente con ustedes en este inicio de semana y poder tener puesto una semana productiva gracias a la plataforma y la oportunidad que nos da CAMES. Hoy vamos a continuar entonces con nuestro curso de self-coaching y vamos a ver un poco de la regla de factores de necesidad y motivadores, ¿no? Ya el día viernes hemos visto un poco cuáles son aquellos factores de necesidad y aquellos factores de motivación. Hoy vamos a ver algunas reglas que no necesariamente tienen que ser generalizadas, que en ocasiones se cumplen, en otras ocasiones no se cumplen, pero creemos importante que es vital conocerlas, es bueno conocerlas para más o menos ver qué variantes podrían tener estos factores de necesidad y motivadores. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Primero entrar un poco en contexto, ¿no? En relación a la última sesión que hemos hecho el día viernes, recordarán que decíamos para poder evaluar entre un factor de necesidad y un factor motivacional, tendríamos que ver y hacer el análisis comparativo de un determinado hecho muy puntual, ¿no? De un determinado suceso. Y en virtud a ello, hicimos el ejemplo con un hotel, ¿sí? Si recordarán, decíamos que nosotros cuando vamos a ir a un hotel de vacaciones, más o menos tendríamos que empezar a ver cuáles son aquellos factores de necesidad y aquellos factores de motivación que nos va a permitir poder identificar justamente estos factores y cómo ellos los podríamos aplicar en nuestra propia vida. ¿Perfecto? Muy bien. Dicho eso, como un tema nada más de recordaris, los factores necesarios, los factores mínimos requeridos o mínimo necesarios, como lo llamamos, son aquellos que son aquellas cuestiones mínimas que se tienen que cumplir, ¿no? Son aquellos factores que necesariamente como mínimo tienen que estar presentes. ¿Ya? Por ejemplo, para que no genere una insatisfacción si es que no estuvieran ahí. En cambio, un factor de motivación, un factor motivador, viene a ser una larga lista interminable, decíamos, y que van a ser todos aquellos factores que si están, van a agregar un plus, como quiera llamarlo, pero si no están, tampoco van a afectar y no va a pasar nada si no estarían estos factores de motivaciones, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, en un hotel decíamos que los factores necesarios, por ejemplo, dentro de un hotel, cuando uno vaya de vacaciones, a relajarse un poco, ¿cuáles son esos factores mínimos necesarios? Bueno, pues primero que tenga una buena cama, que tenga obviamente una puerta, que el servicio huela limpio, que haya una buena ducha, que exista de repente un kit dental, kit de aseo, ¿no? De repente facilidades de pago con tarjetas o con otro tipo de intercambio financiero. Un hotel que sea tranquilo, que no sea ruidoso, que permita el descanso, el tema del agua caliente, etcétera, ¿no? Estos factores que acabamos de mencionar son aquellos factores mínimos necesarios que cualquier persona busca cuando va a tomar el servicio, por ejemplo, de un hotel, cuando se va a ir de vacaciones o un viaje de negocios o de trabajo, qué sé yo. ¿Estamos? Muy bien. Y por el otro lado, en la columna del lado derecho de su pantalla, vemos que hay factores motivadores. Y como decíamos hace un momento, que el factor motivador puede darle un plus a aquel servicio, a aquel hecho en el cual que usted va a tomar y que puede coadyuvar en la satisfacción que usted tiene. Sin embargo, si no existieran estos factores de motivación, no impactaría de una manera directa y sustancial como sí impactaría si es que faltara un factor necesario. Y el día viernes hacíamos el ejemplo. ¿Qué pasa si yo voy a un hotel y dentro del hotel no encuentro una cama? O sea, llego a un cuarto de hotel y no encuentro la cama. Absurdo, ¿no? Porque es lo mínimo que espero. O de repente sí encuentro la cama,
pero no está tendida, está totalmente descendida la cama, desarreglada. Obviamente que tampoco espero encontrar cuando voy a un hotel de vacaciones o de viaje de negocios, encontrarlo de esa forma. Entonces, lo que yo espero, lo que mínimamente espero es el factor necesario, decíamos. Y lo que puede darle un plus, un aliciente, algo adicional, es el factor motivador, que en este caso podría ser que, por ejemplo, la televisión tenga muchos canales, ¿no? De cable, tenga un Smart TV para conectarme a Internet, puede que me ofrezcan también, digamos, periódicos en la mañana en la habitación, periódicos locales, obviamente, ¿no? Que el desayuno sea un tipo buffet o variado, ¿no? De repente que el hotel disponga con piscina, con gimnasio, con sauna, qué sé yo. Estos son factores que pueden motivarnos un poco más la experiencia que tendríamos en un hotel, pero que si por algún momento no estuvieran, no afectarían tanto o no generarían mucha satisfacción como sí podría generar si faltaría un factor necesario. Entonces, en esa línea, le solicitamos a ustedes lo siguiente. Le decíamos el viernes lo siguiente, que puedan coger ustedes esta herramienta, esta hoja, y puedan trabajar en ellas aquellas áreas en base a lo que hemos desarrollado la rueda de la vida. Hola, muy bien. Le comentábamos que después que hemos hecho el ejercicio de la rueda de la vida, hemos obtenido algunos valores. Y los valores que hemos tenido menor puntuación, una puntuación más baja, son aquellos valores que deberíamos de prestarle mucho enfoque, mucho foco. Y a partir de esos valores que hayamos obtenido nosotros una baja puntuación, tendríamos que trabajar con esta herramienta que era qué factor necesario y motivacional de esa parte del quesito, de esa parte del área, como usted quiere llamarlo, de la rueda de su vida, hay que trabajar. Entonces decíamos, por ejemplo, en el tema de salud, ¿ya? En el tema de salud, vamos a suponer que yo hice mi rueda de mi vida, respondí todas estas preguntas, y en el tema de salud, lo que menos puntuación, menos valoración haya podido dar es justamente acá en salud. Entonces yo tendría que ver cuáles son esos factores necesarios, mínimos necesarios, para yo poder mejorar en el tema de salud. ¿Qué es lo que yo tendría que incorporar mínimamente, para que el tema de salud o el área de salud pueda mejorar? Y eso es lo que les pedíamos a ustedes, que ustedes puedan desarrollar, puedan registrar estos factores mínimos necesarios en las áreas que ustedes hayan identificado con menor puntaje, con menor valoración. Asimismo, asimismo les hemos solicitado que, por el otro lado, en esas mismas áreas puedan ver, así como usted ve el factor mínimo necesario, también puede haber el factor motivador. ¿Y cuáles son aquellos factores que pueden generar un plus, que pueden generar un valor agregado para que el área de salud u otra área pueda tener una mejor valoración, una mejor ponderación y un mejor resultado en su vida? ¿Cuáles son esos factores motivadores? ¿Sí? Entonces, la clave acá está, mis estimados amigos y amigas, la clave acá está hacer un análisis serio, un análisis honesto y sobre todo un análisis muy objetivo y poder determinar qué necesitamos realmente en nuestra vida, en las áreas de nuestra vida, para que podamos mejorar esa área que de repente tiene una valoración baja. ¿Cuáles son aquellos factores mínimos necesarios que necesitamos atender, incorporar, cuidar, potenciar, desarrollar para que esa área que está con una puntuación baja pueda crecer? Y una vez que usted haya hecho esa revisión, ese análisis de este factor mínimo necesario, nos vamos hacia el otro lado y empezamos a ver cuáles son aquellos factores motivadores que pueden darle ese plus, ese empuje, ese salto, ese enganche. ¿Cuáles son aquellos factores motivadores para que nuestra área pueda subir en su ponderación? Estos factores mínimos necesarios y estos factores motivadores
usted tiene que identificarlo, usted tiene que plasmarlo en su herramienta. No existe una lista de factores motivadores o factores necesarios que tendríamos que entregarle y decir, ¿sabe qué, amigo, amiga? Acá está la lista. Esta es la relación de todos los factores. No, porque para todas las personas, no los mismos factores le vas a dar esa misma valoración. Por ejemplo, para una persona que quiere mejorar su estado de salud, puede darle un factor mínimo necesario el bajar de peso, pero para otra persona no. De repente el bajar de peso es una consecuencia de una alimentación saludable. Entonces esta otra persona no le importa tanto bajar de peso, pero sí comer saludable, pero a la otra persona le importa sí bajar de peso, producto de una alimentación saludable probablemente, pero la intención de ambas es mejorar su estado de salud. Uno bajando de peso y el otro comiendo saludable. Que puedan llegar a tener ciertos resultados parecidos probablemente, pero la intención, el enfoque no es el mismo. No es el mismo. ¿Se entiende? Y adicional a ello, tenemos los factores motivadores. ¿Y cuál podría ser un factor motivador? Por ejemplo, decíamos que la persona que quiera bajar de peso, aparte de bajar de peso, se va a ver bien de manera física, de manera estética. Y eso le genera un plus, le genera un aliciente. Bien. O la persona que quiere tener una alimentación saludable, como un factor motivacional, puede ser que la alimentación que vaya a consumir sea de su agrado, sea de comida o de insumos que a él le guste. Puede ser. Entonces, entiéndase, no existe una relación, una receta mágica de factores mínimos necesarios para poder elevar la puntuación de una determinada área, ni tampoco una lista privilegiada, una lista exclusiva de factores motivadores. Eso va a depender de cada persona. Eso va a depender de cada ser que quiera hacerse cargo de esa área. Entonces, eso depende de usted, mis estimados amigos. Espero de verdad, de todo corazón, que hayan podido desarrollar este ejercicio, que es un ejercicio que no es para mí, sino es para usted mismo. Se trata de un ejercicio de interiorización, de un ejercicio de análisis, autoanálisis, diríamos nosotros, para poder ver, ok, cuáles son las áreas de mi vida que estoy con baja puntuación, con baja calificación. A partir de ello, tengo que empezar a hacer un análisis, a marcar un mapa, marcar un territorio y empezar a decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora o qué es lo que tengo que dejar de hacer a partir de ahora para poder tener una mayor puntuación en esta área? ¿Perfecto? Mínimamente. ¿Qué tengo que hacer? Factor mínimo necesario. Y después de ahí vamos viendo, ok, ¿qué más puedo hacer? Que me motive para yo poder desarrollar esta acción y pueda subir este puntaje. Sigamos. Dentro de las reglas que le mencionábamos, en estos factores necesarios y factores motivadores, existen tres reglas, ¿ya? Tres reglas que hay que tomarlas en cuenta. Una vez que hayamos desarrollado esta lista de factores necesarios y factores motivadores, se presenta la primera regla. Y la primera regla que indica que el factor motivador puede tapar algún factor necesario. Ojo, a veces más nos enfocamos en los factores motivadores y más queremos buscar ese factor de motivación, y que por querer buscar ese factor de motivación que probablemente puedas complejizarse un poco la consecución del mismo, a veces tape, nuble, sesgue realmente un factor necesario, realmente un factor necesario. Por ejemplo, sigo con el ejemplo de la salud y de bajar de peso. Aquella persona que quiere comer de manera saludable, de repente con factor motivador, quiere consumir comida orgánica, ¿okay? Que no está mal, pero de repente en el lugar donde se encuentra o la disponibilidad o la accesibilidad que tenga para poder coger esa comida orgánica se complejice más. Pero esta persona quiere comer comida orgánica como un factor motivador. Pero al tener solamente una fijación de querer conseguir ese factor motivador, sin querer se puede desviar un poco de su objetivo, que es
alimentarse saludablemente. Entonces, al no conseguir esa comida que inicialmente estaba buscando, probablemente, y lo digo así, probablemente no opte por otras comidas saludables, sino consuma otras comidas que a la par lo puedan alejar de ese objetivo que tenga. En ese sentido, ¿qué podríamos hacer? Ok, evaluar la viabilidad de acceso a los recursos, evaluar la pertinencia también, si en relación a un factor motivador yo lo puedo conseguir, si solo si no tape a un factor mínimo necesario. Esta persona podría entonces decir, ok, por el momento no comeré comida orgánica porque no lo consigo, pero sí puedo consumir otro tipo de comidas que son saludables, que son beneficiosas para la salud y que al final va enmarcado en mi meta, va enmarcado en mi objetivo. O la persona que quiere bajar de peso y está dentro de un proceso de bajar de peso, de pérdida de peso, pero de repente pasa un determinado tiempo y no consigue estos resultados y a veces empieza a desestimar estos factores mínimos necesarios y empieza a buscar otros factores motivadores. Por ejemplo, no sé, pues algunos otros artículos, accesorios, productos, insumos que puedan acelerar un poco esa pérdida de peso y no lo puede hacer la pérdida de una manera orgánica. Entonces, la motivación que tenemos de querer conseguir un determinado resultado, que no nos sesgue, que no nos sesgue con aquellos factores que no podemos dejar pasar por alto. Y ocurre ese error, estimados amigos y amigas. A veces los factores motivadores o motivacionales, como quiera llamarlo usted, a veces tapan a estos factores mínimos necesarios porque de repente generan ese plus, son un poco bien. Y viendo esto, parte la segunda regla, la regla número 2. ¿Qué te dice la regla número 2? Que los factores motivadores se pueden convertir en necesarios con el tiempo, ¿sí? No inicialmente, por eso ahí bien claro dice la regla 2, se pueden convertir en factores necesarios con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente yo veo un factor mínimo necesario, lo cojo, lo implemento, lo articulo dentro de mi área, del trabajo de mi área que quiero mejorar, y también voy incorporando aquellos factores motivadores. Y producto de esta incorporación de estos factores motivadores, nos podemos dar cuenta que pueden tener un impacto directo, sustancial y positivo dentro de la mejora de esa área. Y al poder yo observar ese resultado, que inicialmente lo veía en un factor motivador, nada más como un plus, pero me voy dando cuenta que es un factor mínimo necesario para poder llegar a esa meta que me he planteado, este factor motivador, que en un inicio fue motivador, puede pasar a ser un factor mínimo necesario, pero eso con el tiempo, después de haber generado la experiencia, después de haber interactuado con este factor. Y como regla número 3, tenemos que los factores mínimos necesarios también pueden pasar a ser factores motivadores con el tiempo. También, ¿no? O sea, a la inversa. Entonces, vamos usando un factor mínimo necesario, lo vamos usando, y que al final nos vamos dando cuenta que de repente, al obviarlo o no obviar, perdón, mejor dicho, al obviar ese factor, no tiene un impacto directo en la consecución del resultado. Y por el contrario, si lo sigo empleando, si lo sigo usando, es básicamente por un tema de hábito, de costumbre, qué sé yo, y en ocasiones pasa ese factor que en un inicio fue mínimo necesario o producto de la consecución de la mejora del área, puede luego convertirse en un factor motivador, que lo puedo excluir si quiero, no lo puedo seguir usando y no pasa nada, porque ya dejó de ser un factor mínimo necesario. Entonces, ocurren estos tres escenarios. Regla 1, que a veces los factores motivadores tapan a los factores mínimos necesarios. Entonces, mucho ojo ahí, mucha atención ahí, revisando bien nuestros factores mínimos necesarios y nuestros factores de motivación. 1. 2, que a veces los factores motivadores con el tiempo se convierten en factores mínimos necesarios.
Regla 2. Y regla número 3, que los factores mínimos necesarios, también después de haber hecho una evaluación, una interacción, una experiencia, pueden convertirse en factores motivadores con el tiempo. Estas son un poco las 3 reglas que nosotros les hemos querido compartir, que le he querido compartir para que usted pueda analizar. Entonces, cuando usted empiece a desarrollar esta pequeña matriz entre factores necesarios y factores motivadores, hay que tener un ojo clínico, hay que darle doble clic a cada factor, identificar y precisar si realmente es un factor mínimo necesario o es un factor motivador. Porque no vaya a estar usted poniendo factores motivadores que al final vayan tapando algunos factores mínimos necesarios y estaríamos atentando entre la regla 1. O no vaya a pasar que usted a priori le ponga un factor motivador, pero cuando en realidad puede ser un factor mínimo necesario. O a la inversa, que usted ponga un factor mínimo necesario que sea netamente un factor motivador. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? ¿Cómo vamos a identificar si el factor es mínimo necesario es realmente el que va ahí, el factor motivador? La única forma de darnos cuenta de esto, estimados amigos, amigas, es aplicándolo, poniéndolo en praxis. Obviamente hay que hacer un análisis previo, ¿no? Hay que una revisión previa. Pero luego no nos vamos a llegar a tener ese conocimiento cabal y completo si es que no lo ponemos en acción. O sea, si el plan no se ejecuta, yo no voy a ver si ese factor mínimo necesario realmente es un factor mínimo necesario o ese factor motivacional realmente es un factor motivacional. La única forma de poder hacerlo es lanzándolo, es aplicándola, es ejecutándola, es desarrollando. Es la única manera. Y es por ello que después de un tiempo, llámese un mes, 2 meses, qué sé yo, usted plantea el tiempo, usted vuelve a hacer una revisión, vuelve a observar, pero con una diferencia, con una experiencia previa, con una experiencia de aplicatividad previa, porque usted ha aplicado, ha desarrollado, ha accionado en su vida con estos factores. Y entonces después de esa praxis, después de esa experiencia, usted va a poder identificar y decir si realmente el factor necesario es un factor necesario o el factor de motivación es un factor de motivación. O ambos están cruzados después de haberlo ejecutado. Entonces, a priori, hay que hacer nuestra hojita. Vamos, hacemos nuestra hojita, le damos una revisión, una mirada, perfecto. Y con ello, ¡pum!, nos lanzamos. Y una vez de un tiempo que ha habido una experiencia previa, volvemos a hacer una revisión y empezamos a mover, por decirlo de una forma, los factores, ¿no?, de lados o de espacio, ¿no? Este mínimo necesario no es necesario, es motivador, este motivador no es motivador, es necesario, o este no es ni necesario ni motivador, entonces lo desecho. Todo aquel factor que no sume, que no coadyuve, que no ayude para poder elevar la puntuación y la mejora en una área de nuestra vida, simplemente hay que obviarlo, hay que descartarlo, hay que hacerlo. Y esto lo vamos a hacer, repito, aplicándolo de manera práctica. Es la única forma, es la única manera, estimados amigos y amigas. Yo les comparto esta plantilla, vamos a llamarlo así, de alguna forma, para que lo podamos desarrollar, para que podamos hacer. De hecho, que es un ejercicio y esta es una herramienta muy completa, pero que les va a servir y les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Independientemente, y acá vean lo panorámico y lo sistémico de esta herramienta. Independientemente de la puntuación, de la valoración, del puntaje que usted haya podido obtener en su rueda de su vida, en sus 8 áreas, porque probablemente ha tenido áreas que sí usted ha tenido una puntuación alta, entre 8 a 10 puntos. Hay áreas donde ha obtenido una puntuación media, entre 5 a 7 puntos, y pueden haber, y definitivamente hay áreas donde ha tenido una puntuación baja, entre 0 y 4 puntos, ¿cierto? Entonces usted dentro de las áreas de su vida tiene 3 escenarios: puntuación alta, sector alto, sector medio o sector bajo. Lo que yo le digo es que independientemente del resultado de la rueda de su vida que usted haya podido tener,
yo le invito, lo conmino, lo reto, lo desafío, lo que usted quiera, a que usted pueda desarrollar este ejercicio que tiene mucho poder. ¿Y en qué consiste? Y mucha atención acá, amigos, amigas. En la parte izquierda de su pantalla donde dice área trabajado en la rueda de la vida. Está el área de finanzas, el área de salud, el área de trabajo, pareja, familia, amigos, crecimiento personal y ocio productivo. Son 8 áreas que hemos podido trabajar en el ejercicio de la rueda de la vida, la red de la vida, la araña de la vida, etc. Entonces, son 8 áreas. Cuando usted hizo su ejercicio de la rueda de la vida, le salió un puntaje por cada área de su vida, ¿correcto? Y le salió en relación a esta escala, alto, medio o bajo, ¿sí? Muy bien. Luego de ahí hemos visto esta pequeña matriz para poder identificar cuáles son los factores mínimos necesarios que necesito en estas áreas y cuáles son los factores motivadores que necesito en esas áreas. Inicialmente hemos dicho, vamos a enfocarnos en los puntajes con las áreas más bajas, pero esta herramienta, ¿a qué nos va a ayudar? A poder ver una mirada amplia, sistémica, completa, integral, todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, ver el factor mínimo necesario y ver el factor motivador. Y acaba el plus, acaba lo potente, haciendo un análisis de las etapas de la vida. En la parte superior de su pantalla, si ustedes leen, dice etapa de la vida en letras celestes. Y etapa de la vida en infancia, en adolescencia, en juventud, en adultez y en adultez mayor. Yo le pregunto en este momento, vamos a poner, a ver, vamos a suponer, ¿ya? El área de pareja, ¿ya? Vamos a poner el área de pareja. Cuando usted, en el área de pareja, en el área de nuestra vida de pareja, cuando nosotros éramos niños, cuando usted era niño, un niño, una niña, ¿cuáles eran esos factores mínimos necesarios que usted necesitaba para poder mejorar el área de pareja? ¿Existirían? ¿Habrían? ¿No habrían? Pareja, estamos hablando netamente pareja. ¿Cuáles serían aquellos factores motivadores? Probablemente en el tema de infancia, tema de factores necesarios motivadores en infancia, en tema de pareja, sea nulo, probablemente, no lo sé. Pero este mismo ejercicio, ¿qué pasaría en la adolescencia? Si usted empezaba a buscar pareja en la adolescencia, ¿cuáles serían esos factores mínimos necesarios que usted quería buscar de una pareja? ¿Qué aspectos? Físico, aspecto psicológico, cognitivo. ¿Qué buscaba usted en su pareja, sea varón o mujer, usted indistintamente el género? ¿Qué buscaba usted en su pareja en el área, en la etapa de su vida cuando usted era adolescente? Y si en este momento existen personas que nos están viendo, nos van a ver luego en las grabaciones, que son adolescentes, a ver, ponga, ¿cuáles son aquellos factores mínimos necesarios que yo busco cuando quiero tener una pareja? ¿Y cuáles son aquellos factores motivadores que yo busco cuando quiero tener una pareja? Los factores mínimos necesarios, ¿cree usted que serán los mismos en relación a la pareja cuando deje de ser adolescente y pase la juventud? ¿Serán exactamente los mismos o van a variar? ¿O van a cambiar? Probablemente cambien, sin duda alguna, porque ya vamos creciendo y vamos evolucionando y vamos madurando. Y vamos viendo la vida desde otra perspectiva, con mayor experiencia, con mayor solvencia. Ya no como un adolescente que éramos, sino de repente como jóvenes, que ya tenemos marcada experiencia, pero que por ahí, producto de esos años más de recorrido, podamos cambiar un poco la mirada en relación a la búsqueda de una pareja. ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos a la adultez, por ejemplo? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué factores requerimos
cuando queremos tener una pareja, pero ya cuando una persona es adulta. No pongo una edad particular, no pongo 25, 30 años, 35, 40, no. Estoy poniendo toda la etapa de adultez para poder englobar más o menos por etapas de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué busca un adulto en una pareja? A diferencia que un joven, a diferencia que un adolescente. ¿Cuáles son esos factores mínimos necesarios que un adulto busca en su pareja? ¿Será ya lo físico? ¿Será lo sensual de la pareja? ¿Será que es una pareja que le guste bailar, que le guste solamente las fiestas? No digo que está mal, no, no, es parte de. Pero por eso ponderaremos más en una etapa de adultez o de repente más buscaremos el compromiso, la relación, la comunicación, el apoyo, la complementariedad, qué sé yo. Entonces, obviamente, el factor necesario en relación al área de pareja, cuando yo sea adulto, va a ser distinto a que cuando era joven y va a ser mucho más distinto cuando era adolescente. ¿Y cómo será cuando ya sea adulto mayor? Cuando tenga una etapa de vida más. ¿Va a ser el mismo factor? De hecho que no, pues va a cambiar, sin duda alguna. Por ejemplo, en el tema de salud, que ahorita estamos enmarcados dentro de una pandemia, estamos muy preocupados todos y nos estamos cuidando. Vamos al tema de salud integral. Cuando nosotros somos niños, en la infancia, ¿cuáles son los factores mínimos necesarios que ponderamos y valoramos cuando somos niños en relación a la salud? Se dice que el niño es un ser lleno de salud, de vitalidad, perfecto. Ok, probablemente en ese momento no seamos niños, pero hagamos este ejercicio retrospectivo. ¿Cuáles son aquellos factores mínimos necesarios que usted considera que un niño debería de tener? ¿Qué factor mínimo necesario? Porque probablemente usted ya no sea niño, pero tiene hijos, tiene sobrinos, tiene nietos, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, desde la experiencia, desde la mirada, del aquí y del ahora, con los años que usted tiene, ¿cuál es desde su distinción esos factores mínimos necesarios en el área de salud cuando una persona es niño? ¿Y cuáles son los factores motivadores en el área de salud cuando uno también es niño? Y luego pasamos a la adolescencia. En el área de salud seguimos, ¿ah? Seguimos en el área de salud. Para un adolescente, ¿cuáles son los factores mínimos necesarios que tiene que tener para que pueda conservar una buena salud? ¿Cuáles son para un adolescente? ¿Y cuáles son esos factores mínimos necesarios que un adolescente tiene que tener? Perdón, factores motivadores que un adolescente tiene que tener también en el área de salud. Y de ahí vamos pasando a la adultez, perdón, a la juventud, de ahí a la adultez, de ahí a la adultez mayor. Obviamente que los factores mínimos necesarios de un adulto mayor, de una persona de 65 años a más, no va a ser el mismo que un joven de 25 o 30 años. De hecho que no. De hecho que no. Van a cambiar. ¿Cierto? En relación al trabajo, por ejemplo. Al trabajo. A las finanzas. Vamos a tener diferencias en las prioridades y en las valoraciones que vamos dando a estos factores mínimos necesarios. En suma, cada etapa que vamos pasando en nuestra propia vida, los factores mínimos necesarios van cambiando. Y a veces ese factor mínimo necesario se convierte en factor motivador, dependiendo de la etapa de la vida. O a la inversa, el factor motivador en algún momento se convierte en mínimo necesario, en base a las tres reglas que hablábamos. Entonces, interactúan, juegan, se dinamizan. Pasa de factor necesario a motivador y de motivador a necesario. O simplemente se excluyen, se omiten, porque ya no son necesarios ni son motivadores. Entonces simplemente se retira de ahí. Ya no es un factor. Entonces hay que tener en cuenta eso, estimados amigos. Y justamente para poder tener un mejor panorama y un mejor apoyo, yo los invito a que ustedes puedan desarrollar esta herramienta que es potente. ¿Y qué pasa si yo ya pasé esa etapa? Podría darse una pregunta. Yo soy un adulto o yo soy un joven
o yo soy un adulto mayor, o yo todavía soy un adolescente, qué sé yo, no importa. Hagamos el ejercicio, si es que ya hemos pasado esa etapa, ¿cómo lo percibimos desde este momento en relación a la experiencia que tenemos? Por ejemplo, yo soy una persona adulta, entonces voy a evaluar, por ejemplo, el tema de familia, ¿ya? Por citar un ejemplo. Entonces yo como adulto voy a chequear cuáles serían desde mi punto de vista, ojo, repito eso, desde mi distinción, desde mi enfoque, que es personal y propio. Yo no estoy diciendo que esto es la verdad, ni querer comparar, ni avasallar a otro, no, no, para nada. Desde mi punto de vista, desde mi enfoque propio y personal, para mí, yo doy una valoración, una distinción de cómo debería ser una familia, perdón, qué factor mínimo necesario debería tener una familia, un infante. ¿Qué es lo que valora, por ejemplo, los infantes como mínimo necesario en una familia? ¿Ok? Entonces usted va identificando estos factores. Y si tiene hijos o sobrinos o nietos, pregúntele, a ver, hijo, ¿qué te gusta de la familia? ¿Qué es lo que tiene que haber en esta familia? ¿Y cuáles son esos factores motivadores que también necesitaríamos incorporar en esa área de este niño, de esta niña, para que esa área de su vida pueda ser potente? Pero desde nuestro punto de vista, claro está, ¿no? Y luego de ahí pasamos a la adolescencia. Para un adolescente, ¿cuál es ese factor mínimo necesario en relación a la familia, pero cuando está adolescente? ¿Y cuál es ese factor de motivación? Y de ahí sigue pasando y transcurriendo la vida. Llega a ser joven. Entonces, como yo ya he sido niño, como ya he sido adolescente, como ya he sido joven, yo puedo tener una mirada más o menos de estas diferentes áreas y voy a puntualizarlas por la experiencia de vida que yo tengo. Porque mi experiencia es la que va a marcar. No porque alguien me contó, porque lo leí en un libro, o porque lo vi en un video, o lo escuché en un audio. No, no, para nada. Todos los enfoques, aquellas creencias, aquellos paradigmas, aquellos modelos mentales que nosotros tenemos, es producto de la experiencia, es producto de lo que nos ha tocado vivir. Y a partir de ello, de esa experiencia vivida, nosotros desarrollamos modelos mentales y a partir de estos modelos mentales accionamos en nuestra vida. Entonces, probablemente mi modelo mental, sin duda alguna, sea distinto al modelo mental de otra persona. Pero obviamente es mi modelo mental porque se basa en las experiencias de vida que yo he tenido. Y obviamente voy a cambiar de modelo mental en base a que pueda seguir viviendo otras experiencias. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ahora, haciendo este ejercicio, yo he hecho el ejercicio desde mi posición como adulto, he visto las etapas de infante, de adolescente, de joven, actualmente de adulto, qué es lo que yo valoro más, qué es lo que yo pondero más en relación a una familia. Por ejemplo, la unión. Tiene que haber unión en una familia, sin duda alguna. Tiene que haber comunicación. Tiene que haber lealtad. Tiene que haber compromiso. Perfecto, son mis factores mínimos necesarios, personales. Y aparte, ¿cuáles serían esos factores motivadores? Aparte de todo ello. Bueno, pues que la pasemos bien, que nos divirtamos, que sea una comunicación muy horizontal, ¿no? Entonces, yo le voy poniendo, yo le voy incorporando los factores mínimos necesarios en mis factores motivadores. Y si en este mismo ejercicio me tengo que proyectar a la adultez mayor, que yo todavía no soy adulto mayor, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pensar con una mente proyectiva cómo pienso yo que debería de ser una familia si yo tuviera en este momento 65 años o más. Ya prácticamente en el culmen o en el cierre que me toque vivir. ¿Cuáles son esos factores mínimos necesarios que yo, si tendría en este momento 65 años, valoraría? ¿Cuáles serían? ¿Serían los mismos que tengo ahora o cambiarían? Entonces, en la medida que usted, mi estimado amigo, mi estimada amiga, pueda desarrollar todo este ejercicio, créame, va a tener un panorama amplio, amplio, totalmente amplio en relación a aquellos factores que usted valora, que usted pondera como mínimos necesarios
y aquellos factores que cree que usted motivan, que coadyuvan, que suman. Probablemente, cuando desarrolle este ejercicio, hay algunos factores mínimos necesarios que en un determinado momento de etapa de la vida estén ahí como tales y que en otro momento puedan estar como factores motivadores o a la inversa. O a la inversa. Porque justamente en el desarrollo, en el proceso de desarrollo de la vida del ser humano, muchas veces las prioridades, los enfoques, los compromisos cambian. Y producto de este cambio, los factores también se dinamizan y pueden jugar de manera distinta. Puede ser también que un factor mínimo necesario se repita en una etapa y otra etapa. Sí, puede ser, sin duda alguna. Y si se repite en 2, en 3, en 4 etapas, ojo, ahí tiene un gran dato, una gran información, que ese factor mínimo necesario es no negociable. Tiene que estar presente sí o sí en esa determinada área que usted ha convenido, que usted ha desarrollado. ¿Sí? Y si usted es casado o tiene pareja, yo le invito a que usted pueda hacer esta herramienta o esta malla, toda esta rejilla, lo hace usted y lo hace su pareja y luego lo comparan. No con el ánimo, ojo, 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 no con el ánimo de decir yo tengo razón y tú no tienes razón, o que yo puse y que, no, que tú pusiste. O sea, no es por un tema competitivo ni comparativo, porque no tiene lugar ello, porque cada malla, cada rejilla de estos factores es desde la distinción de cada uno. Sino por qué comparar, sino por qué ver lo del otro, ¿no? Por qué hacer un comparativo, nada más por decirlo de alguna forma, para que usted identifique en su pareja cuáles son esos factores mínimos necesarios que su pareja valora y pondera versus los suyos. Y en cierta forma puedan convenir y puedan complementarse, porque de eso se trata una pareja. Lo mismo en una familia, ¿sí? Con los hijos, etcétera. Entonces, nada, amigos, esta es una herramienta que es para ustedes, que es de ustedes y solamente va a ser útil e importante si usted decide aplicarla, si usted decide desarrollarla. Luego de ahí pasemos rápidamente al tema de prioridades. ¿Cuáles son aquellas prioridades? Una vez que yo he hecho todo este ejercicio, que hayamos desarrollado todo este ejercicio, tenemos que pasar al aspecto de prioridades, ¿no? Porque obviamente hemos bombardeado de datos, de factores necesarios, de factores motivadores, y ya tenemos, imaginemos, la rejilla completa. La rejilla está completa. Bien, perfecto. ¿Ahora qué vienen? Vienen las prioridades. Por ejemplo, hemos extraído un ejemplo para trabajar en los factores necesarios y motivacionales del trabajo. Vean, según este ejemplo, un factor necesario en el trabajo es que exista buen compañerismo, que se aprendan cosas útiles, que me impliquen en las tareas, que mi jefe me genere confianza y me haga sentir motivado, que el sueldo sea de acuerdo a mis responsabilidades laborales. Estos 5 factores, según el ejemplo, son los mínimos necesarios para esta persona y pueda mejorar en el desarrollo y en la evolución del área de la vida en el aspecto de trabajo. ¿Cuáles serían sus factores motivadores? Que además de tener todos esos factores necesarios, además premien su éxito, que le ofrezcan servicios adicionales u otros descuentos, como tickets de almuerzo, seguros médicos, viajes, qué sé yo, y que le ofrezcan una formación continua, ¿no? Permanente, constante. Perfecto. Esta persona, vamos a suponer, que desarrolló esta matriz de los factores necesarios y los factores motivadores. Y esto es lo que puso, esta es la información que consignó. ¿Sí? Perfecto. Esta información, si la dejamos solamente así, quedaría incompleta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer luego que hayamos desarrollado? Tenemos que jerarquizarlas, ordenarlas en base a las prioridades que vamos teniendo. Porque si no jerarquizamos, si no lo ordenamos y priorizamos, vamos a tener todas en el mismo nivel y nada está en el mismo nivel. ¿Tenemos factores mínimos necesarios? Sí los tenemos, pero no todos en el mismo nivel.
tenemos que darle ciertas jerarquías. Y es un poco en el cuadro que está a la derecha de su pantalla lo que hemos hecho. En base a la respuesta del primer cuadro, vean en el segundo cuadro, dice, factores necesarios, jerarquía 1, o perdón, prioridad 1, que mi jefe me genere confianza y me haga sentir motivado. Entre las 5 cosas o 5 acciones, o mejor dicho, entre los 5 factores que puso inicialmente esta persona, en la otra matriz puso lo primero de esas 5, lo primero es que mi jefe me genere confianza y me haga sentir motivado. Para mí eso es lo primero. Lo segundo es que el sueldo esté de acuerdo con mis responsabilidades laborales. Bien. Lo tercero es que se aprendan cosas útiles. Lo cuarto, que existe un buen compañerismo. Y lo quinto, que me impliquen las tareas. Entonces, para esta persona, sus factores mínimos necesarios son esos 5 y bajo ese orden de prioridades o ese orden de jerarquización. Entonces, para esta persona, para que pueda mejorar en su área de trabajo, lo primero que esta persona busca es generar confianza con su jefe y pueda de esa forma sentirse motivado. Luego de ahí, que el sueldo que pueda ganar pueda estar de acuerdo con sus responsabilidades laborales. ¿Y qué pasa si no le dan ese sueldo? ¿Qué pasa si el sueldo que le ofrecen no va de acuerdo con sus responsabilidades? Es ahí donde tendría que tomar una decisión si es que va a continuar en ese mismo contexto, a pesar de que no satisfaga ese factor necesario, o simplemente empieza a migrar y a buscar otra opción que sí pueda satisfacer ese factor. Para ello nos ayuda. Que se aprendan cosas útiles. Imagínense que en esa empresa no promuevan la capacitación, no promuevan el desarrollo, no promuevan cursos de integración, de talleres, qué sé yo. No promuevan nada de seguir aprendiendo, de seguir capacitándonos. Es ahí donde la persona tiene que empezar a decir, mi factor mínimo necesario es que yo tenga que seguir aprendiendo, seguir desarrollándome, y sobre todo cosas útiles. Pero veo que en este espacio no lo hago. Entonces ahí empiezo a tomar una determinación y empiezo a buscar opciones, contextos, espacios donde sí pueda yo poder cumplir estos factores mínimos necesarios. Pero que lamentablemente muchas personas, al no tener este análisis, al no tener claro cuáles son sus factores necesarios, simplemente se estancan, se limitan o se restringen de quedarse confinados en determinados lugares que no promuevan su crecimiento y que luego digamos, y que luego reneguemos, y que luego nos quejemos de que no crecemos, de que no nos avanzamos, de que no nos desarrollamos, cuando no hemos sido primero capaces de ver cuáles son nuestros factores mínimos necesarios para poder evolucionar un área. Hay que vernos. Si usted, estimado amigo, estimada amiga, se siente insatisfecho en este momento con su trabajo, pregúntese por qué. ¿Cuáles son esos factores mínimos necesarios que no se están cumpliendo? ¿O cuáles son esos factores motivadores que probablemente ni siquiera se puedan implementar? Pero antes de ver eso, antes de ver hacia afuera, primero veamos hacia adentro. Entonces empecemos a conocer cuáles son nuestros factores necesarios en todas las áreas de nuestra vida, en la etapa actual que estamos, primero, y luego de ahí hacer el ejercicio de las etapas anteriores y de las etapas posteriores. Y a partir de ello, empezar a jerarquizar para luego poder aterrizar en un plan de acción. Entonces, lo que les pedimos como segunda tarea, como segunda herramienta, como segundo ejercicio, y la tarea es con usted mismo, no hay que presentar nada acá, simplemente es una tarea y un reto con usted mismo. Yo le invito a que imprima este slide, esta lámina, y ponga los factores necesarios y que ponga los factores motivadores. He puesto como referencia 5 ítems. Puede ser 3, pueden ser 2, pueden ser más, 6, 8, no sé. He puesto como referencia 5. Entonces, usted elija esta área en el cual tiene menor puntuación o estas áreas donde tienen menores puntuaciones y atrévase a identificar los factores necesarios, los factores motivadores, que si usted ha cumplido lo que hemos solicitado el día viernes en la clase anterior, usted ya lo tiene.
Y si ya lo tiene, ahora ¿qué nos toca? Jerarquizarlos. Hay que jerarquizarlos, hay que darle el orden de prioridades. ¿Ya? Entonces usted vea de esos factores que ha puesto, cuáles son primeros que los otros. Lo mismo en tema de motivadores, ¿no? Hay que desarrollar. Para que una vez tengamos estos factores necesarios y estos factores motivadores jerarquizados, a partir de ahí podamos recién extender el plan de acción, podamos empezar a diseñar un plan de acción, porque ya hemos hecho un análisis, porque ya hemos hecho una revisión, ¿ok? Entonces, para ir cerrando, mis estimados amigos y amigas, vamos a hacer un breve recordatorio, un breve repaso de todo lo que hemos estado viendo a manera de poder condensar. Hemos iniciado con la primera herramienta, que es la que está en la parte izquierda, superior izquierda de su pantalla, que es la rueda de la vida, ¿correcto? Cuando hemos trabajado con la rueda de la vida, les hemos pedido que de las 8 áreas que nosotros tenemos en nuestra vida, empecemos a puntuar en este momento qué grado de satisfacción tenemos en determinada área, ¿no? Y la puntuación era de 0 a 10 puntos, considerando el puntaje de 8 a 10 como alto, de 5 a 7 como medio y de 0 a 4 como bajo. ¿Ok? Entonces, ustedes desarrollaron su rueda de su vida, empezaron a hacer las puntuaciones necesarias y esto al final nos arrojó un resultado en el cual existen áreas que tienen menor puntuación y les pedí que ustedes identificaran cuáles son esas áreas que tienen menor puntuación. Y lo tomemos como un primer insumo. Perfecto. Luego de ahí, todas estas áreas de la rueda de la vida tienen factores mínimos necesarios que tienen que cumplirse para que yo tenga satisfacción en esa área. Quiere decir que si yo tengo una área en mi rueda de mi vida que tiene punto 2 o un puntaje de 2 o 3 puntos, quiere decir que hay algunos factores necesarios que no están cumpliéndose, que hay factores necesarios que no están desarrollándose de manera pertinente. Es por ello que la puntuación y la valoración es baja. Entonces, ¿qué me corresponde? Poder revisar, poder analizar, poder incorporar, poder omitir, de ser el caso, cuáles son esos factores mínimos necesarios en cada área de mi vida. ¿Cuáles son? Los tenga o no los tenga, pero tengo que tenerlos al menos identificado. ¿Y cuáles son estos factores motivadores que existen en cada área de nuestra vida? Hay que tomar en consideración lo que hemos dicho el día de hoy, las 3 reglas. La primera regla, que a veces un factor motivador tapa, oculta, opaca, sesga, niebla a un factor mínimo necesario. Entonces no nos enfoquemos solamente en un factor de motivación, sino por sobre todo un factor mínimo necesario. La segunda regla, que con el devenir del tiempo, un factor mínimo necesario se puede convertir en un factor motivador. Y la tercera regla, que un factor motivador se puede convertir en un factor necesario. Pero eso se va a dar luego que lo apliquemos, luego que lo contrastemos con la realidad. Estamos pidiendo que usted desarrolle esta parrilla de los factores necesarios, los factores motivadores de las 8 áreas, pero en las diferentes etapas de la vida. Y que podamos hacer una retrospección y una prospección para poder identificar e ir viendo cómo varían, cómo cambian estos factores. Una vez que hayamos hecho este ejercicio de esta rejilla, de esta parrilla, vamos a bajar a esta matriz que tiene 2 espacios y vamos a poner por estas áreas que tienen puntuación más baja de la rueda de la vida, cuáles son los factores necesarios y cuáles son los factores motivadores, pero con el contexto del aquí y del ahora, del momento que usted se encuentra viviendo en este momento, en qué etapa de su vida está, infante, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, viendo este momento, proyectándome este momento. Y una vez que yo haya puesto mis factores necesarios y haya puesto mis factores de motivación, lo que tendría que hacer es jerarquizarlos.
ordenarlos. Usted lo ordena, lo puntualiza bien, y a partir de este insumo, de este último insumo que esté jerarquizado, a partir de ello, recién podemos trabajar nuestro plan de acción. Hasta aquí nos vamos a quedar. Aquí ponemos un punto aparte, todavía no punto final, nos faltan algunas clases. Y ya a partir de la próxima sesión, que va a ser el día miércoles, igual a las 9 de la noche, vamos a trabajar ya enfocándonos a un plan, a un diseño de un plan de acción. Pero es importante tener este insumo acá, los factores necesarios y motivadores de manera jerarquizada. Listo, mis estimados amigos, espero haberlos apoyado, espero poder seguir avanzando. Muchísimas gracias, Luigi Zucchetti les desea un reparador descanso, una feliz noche, mañana un excelente y poderoso día y nos vemos, Dios mediante, el día miércoles a las 9 de la noche. Que tengan una feliz noche. Muy amable, gracias.